Buenos días a todos. Como mencionó Rolando, hoy vamos a hablar de un tópico bastante popular en la área de tecnología, que es este dispositivo maravilloso que es conocido como smartphone, un teléfono inteligente. Y hay dos objetivos principales con esta charla. Primero, ver cuáles son los riesgos principales asociados con el uso de este dispositivo, los smartphones, y cuáles son las recomendaciones hasta el momento, qué es lo que se recomienda hacer para mitigar estos riesgos, tanto desde el punto de vista de uso de smartphones a nivel personal como a nivel corporativo de negocios. Asumo que la mayor parte de ustedes está familiarizado con las diferencias entre un teléfono celular común y un smartphone. El teléfono celular común, normalmente conocido también official phone en inglés. Les pido disculpas de antemano si uso Spanglish. He estado fuera del país por casi 6 años, así que mi español se ha corrompido un poco, no es tan puro. La principal diferencia, además de las diferencias obvias, es el sistema operativo. El sistema operativo que existe en un teléfono celular común y el smartphone. En un teléfono celular común el sistema operativo es rígido, no es fácil extenderlo, no es fácil añadir nueva funcionalidad, y normalmente se utiliza solo para hacer llamadas, para mensajes de texto. Un hardware bastante básico, pero confiable. En un smartphone tenemos un sistema operativo más avanzado que soporta ser extendido por terceros utilizando aplicaciones, como muchos de ustedes ya conocen, y es mucho más parecido al sistema operativo que tenemos en una computadora personal. Además, el hardware es mucho más avanzado, hay sensores, pantalla, touchscreen, y involucra una gran cantidad de funcionalidad y de sensores. Y otra característica que es común es alta conectividad a internet. Normalmente va a estar conectado la mayor parte del tiempo con un plan de datos o a través de wireless internet, Wi-Fi, por ejemplo. Y algo que siempre me ha fascinado es este dispositivo, es la cantidad de funcionalidad que converge. Recuerdo hace 10 años cuando tenía que tener mi celular y tenía mi Palm Pilot, mi PDA, un reproductor de MP3 players, cámara, y en aquel tiempo recuerdo buscar, no habrá ya un dispositivo que tenga todo esto, para no tener que tener todos estos dispositivos conmigo, por lo cual no es muy práctico. Y ya en aquel tiempo ya empezaban a aparecer los primeros celulares que incluían funcionalidad de un PDA y con cámaras, y hoy en día, bueno, podemos ver que se pueden utilizar, inclusive aún en algunos países se pueden utilizar como tarjetas de crédito para realizar pagos. Sin embargo, la convergencia de toda esta funcionalidad, lo cual ofrece gran flexibilidad y grandes ventajas, también crea una gran complejidad en el dispositivo, y con la complejidad normalmente no es la mejor amiga de la seguridad, como vamos a ver. Hablemos un poquito del mercado de sistemas operativos móviles. Esta es una encuesta, creo que es la más reciente que he encontrado, es de junio de 2011, de IDC. ¿Se ven bien los slides? Están como un poquito enfocados. El proyecto. Hasta el momento, y recientemente, el sistema operativo Android de Google se ha convertido en el líder del mercado con casi 40%, y esto es bastante interesante. En un corto tiempo ha acaparado el mercado, reemplazando a Symbian, que era el sistema operativo de Nokia. Y esto por diferentes factores. Uno, que es open source, es gratuito y se utiliza una gran variedad de dispositivos, no solamente smartphones.
y esto ha acelerado el crecimiento, soporta una gran cantidad de dispositivos, lo cual crea una gran diferentes ofertas para adquirir nuestros dispositivos. Y aquí podemos ver la proyección desde el 2011 al 2015 y se espera que crezca un poco más, un 5%. En cambio, Symbian se espera que desaparezca gradualmente y si no están al tanto, Symbian, Nokia ha decidido abandonar Symbian para los smartphones y asociarse con Windows Mobile, que tiene hasta el momento tiene una posición pequeña en el mercado de sistemas operativos, lo que debido a esta asociación con Nokia se espera que crezca. Los otros sistemas populares, el iPhone, el iOS del iPhone y el BlackBerry, se esperan que disminuyan un poco, pero no cambien mucho en estos 4 años que se aproximan. Sé que aquí en Panamá es territorio BlackBerry, creo que la mayor parte no estamos, el mercado, la distribución del mercado es un poco distinta. Aquí, ¿quiénes usan BlackBerry? Lo que imaginé, ¿alguien usa Android aquí? Bueno, hay gente que usa más de un sistema operativo aquí. Andrés, iPhone, hay uno. ¿Algún otro? Symbian o... Hace poco... Symbian, tienes 3 celulares, 3 smartphones. Hace poco HP, por ejemplo, anunció que el WebOS, que es el sistema operativo que se originó desde el Palm, no le van a dar más soporte y está saliendo del mercado, así que ya quedará un jugador menos en este área. Otro tema importante es ver qué tan populares estos dispositivos, los smartphones, se están convirtiendo. Y esta es una proyección de la penetración de smartphones en los Estados Unidos. Y de acuerdo a este pronóstico, esta proyección, se espera que para el tercer cuarto de este año el número de smartphones empieza a rebasar el número de feature phones o teléfonos tradicionales. Y bueno, solamente se espera que esto siga creciendo y los reemplace, lo cual habla mucho de la importancia que hay que darle a los smartphones, porque creo que ya es el caso de que uno utiliza los smartphones va a ser la plataforma principal para consumir el contenido del internet, para acceder a servicios. Creo que ya hay estadísticas que hablan de que las personas acceden más a servicios en línea utilizando smartphones que utilizando computadoras personales. Y esto habla de la importancia que hay que entonces darle desde el punto de vista de seguridad y confiabilidad. Bueno, moviéndonos ya, luego de ver el big picture, moviéndonos un poquito más al tema de seguridad, muchos opinan de que como el smartphone se parece tanto a una computadora personal, bueno, ¿por qué vamos a tener los mismos problemas que tuvimos con las computadoras personales, con los desktops y laptops? Vamos a tener los virus, vamos a tener spam, vamos a tener todos estos problemas. Y la solución va a ser mover todas estas herramientas de seguridad que tenemos en las computadoras personales a los smartphones. Sin embargo, no se puede, el cambio no puede ser directo, la transferencia no es directa. Hay temas que son distintos, características distintas de los smartphones que hacen esta tarea un poco más complicada. Por ejemplo, una diferencia importante es que estos dispositivos siempre están encendidos, están funcionando todo el tiempo. No es que, bueno, normalmente uno los puede reiniciar cuando fallan o los apaga cuando uno está viajando, pero la mayor parte del tiempo están encendidos, es algo a tomar en cuenta desde el punto de vista de seguridad. Un tema más importante es el tema de la batería. Ellos están funcionando, como ustedes saben, todo el tiempo en batería, lo cual reduce el tipo de estrategias que las herramientas de seguridad pueden utilizar. Por ejemplo, el uso de antivirus, sistema de detección de intrusos y cualquier otra tecnología de seguridad que necesita estar constantemente monitoreando lo que es el procesamiento del contenido del smartphone. No lo puede hacer por temas normalmente de batería. No quieres estar con un antivirus todo el tiempo como lo haces en tu computadora personal, porque te va a acabar la batería muy rápido. Por lo tanto, hay que tomar estrategias distintas de cómo manejar este procesamiento.
Una estrategia es, bueno, hacer el análisis fuera del dispositivo, puede ser en la nube, puede ser con un tercero, un servidor que ofrece estos servicios, que básicamente analiza toda la información que llega al dispositivo. Sin embargo, hay que balancear porque eso significa que vas a estar utilizando mucho más la interfaz de red, con la red celular, lo cual también consume energía. Así que hay que balancear qué es más barato, hacerlo en el dispositivo o hacerlo fuera, pero mantener la conexión con la red celular todo el tiempo. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta es la interfaz que el usuario tiene. La pantalla es mucho más pequeña, por lo tanto detectar cualquier problema, cualquier error de seguridad, cualquier anomalía por la interfaz gráfica, por ejemplo, que pasa mucho con las aplicaciones web, es mucho más difícil de detectar con una pantalla más pequeña. Y hay muchos estudios que, bueno, que muestran que los usuarios normalmente ignoran los errores de seguridad con una computadora personal, con una pantalla normal, así que la probabilidad de que un usuario vaya a ignorar errores o problemas de seguridad de una pantalla más pequeña es mucho mayor, así que esto es un problema. Otro es el tema, por ejemplo, las contraseñas. Todo el mundo, bueno, tienes tu smartphone, pon una contraseña de 10 caracteres, pero las personas normalmente, por ejemplo, quieren estar manejando y usando el smartphone, no quieren estar escribiendo introducción un password para desbloquear el teléfono y utilizarlo otra vez que lo necesiten. Y si aplicamos esto para cada aplicación web o servicio que quieres utilizar, tienes que introducir un password, es un problema, porque no es tan fácil introducir las contraseñas aquí. Otra característica particular es el ecosistema de los smartphones. Hay muchos jugadores, muchos players aquí. Tenemos los que fabrican el hardware, tenemos los que proveen el sistema operativo como Google o Apple, tenemos los desarrolladores de aplicaciones, todas estas app stores donde podemos encontrar aplicaciones de todo tipo, los operadores móviles que normalmente son los más odiados, al menos en Estados Unidos. Y tenemos los usuarios que pueden ser corporativos o pueden ser domésticos. Y el problema aquí es que todo el mundo, bueno, tiene diferentes objetivos, diferentes goals, diferentes requerimientos. Y esto, por ejemplo, afecta a algo que normalmente es un problema, es cuando quieres liberar actualizaciones. Algunos proveedores quieren cierto tipo de, en especial los operadores móviles, requieren cierto tipo de funcionalidad, restringen cierta funcionalidad, otros tienen otros ciertos requerimientos, y crea un procesamiento adicional para, por ejemplo, solamente liberar una actualización o poner un patch de seguridad. Y aquí la pregunta es, los smartphones han estado ya por un buen tiempo y desde el principio las compañías de seguridad, compañías como Symantec, McAfee, etc., han estado pronosticando, ok, hay que tener cuidado con estos dispositivos, va a haber código malicioso, malware, virus, trojans atacando estos dispositivos, tienen que poner un antivirus al teléfono, al smartphone, va a haber grandes problemas similares a los que sucedieron con las computadoras personales en los 90, y no ha sucedido a tal escala como las compañías de seguridad hubiesen esperado. Ellos aún tratan de vendernos estos software, pero los problemas no han sido tan grandes. Y una de las razones es, como vimos en la filmina anterior, es que hay una gran variedad de sistemas operativos móviles. No hay un solo sistema operativo que domine todo el mercado, como fue el caso de las computadoras personales con Windows. Eso crea que reduce el interés de los hackers o de los cibercriminales en atacar esta plataforma, porque el número de usuarios no es tan grande como ellos les gustaría, o no hay una vulnerabilidad que puedan explotar y tomar control o comprometer muchos dispositivos, en especial porque los dispositivos entre sí, dentro del mismo sistema operativo hay diferentes versiones también, diferentes tipos de configuraciones, así que la heterogeneidad es una propiedad que ha ayudado a reducir el número de incidentes. Otro
Otra propiedad es, uno asume, bueno, comparado con los sistemas operativos que tenían las PCs en los 90 inicialmente, los sistemas operativos de los smartphones son mucho más avanzados, son mucho más seguros, la gente ha aprendido, no cometen los mismos errores, bueno, un par de los mismos errores, pero no todos. Y se ha habido un avance desde el punto de vista de seguridad, lo cual ha también reducido el número de incidentes o temas de seguridad que se han reportado. Otro tema que es diferente y que ha ayudado desde el punto de vista de seguridad es la topología de red, cómo los smartphones se conectan al internet. Si estás usando un plan de datos, normalmente hay una estructura jerárquica que es la estructura de la red celular. No es como una computadora personal que es punto a punto, donde tienes un IP público normalmente y tienes un servicio de red. Esto no sucede con los smartphones, lo cual también reduce la superficie de ataque de lo que puedes explotar. Sin embargo, hay riesgos, y eso es lo que voy a estar hablando hoy, en lo que me voy a estar enfocando. A pesar de que no hay incidentes mayores, las estadísticas están mostrando de que los incidentes de seguridad con respecto a los smartphones están creciendo, por lo cual lo cual hace feliz a muchas compañías de seguridad. Y por lo cual está habiendo más actividad en respecto al awareness, a la educación de los usuarios de estos dispositivos. Y para esta presentación me voy a basar en un reporte de la ENISA, la European Network and Information Security Agency, que fue publicado en 2010, en diciembre, en 11 meses o más. Y en este reporte se hablan de 10 riesgos, ellos identifican 10 riesgos en los cuales vamos a estar hablando un poco de cada uno de estos riesgos y viendo qué se recomienda hacer para mitigar los mismos. Aquí el número es, bueno, R1 significa riesgo 1, 2, 3, 4. 5, 8 y 9 los agrupé en una sola categoría que es código malicioso, malware. Estos son simplemente diferentes tipos de código malicioso. Y tenemos los otros riesgos 6, 7 y el riesgo número 10 que vamos a continuación a cubrir. Bueno, antes de continuar, si tienen cualquier pregunta, por favor, me pueden interrumpir. Podemos hacer esto más que una discusión, no solamente una dirección. Rolando mencionó de que también se va a premiar la participación, así que en par de premios los invito a participar. Hablemos un poquito del riesgo número 1, el data leakage, que es básicamente fuga de información. Y aquí el riesgo existe porque, dado lo avanzado de estos dispositivos, uno almacena mucha información aquí, una gran variedad. Y esto es de una encuesta de casi 700, 800 personas que hizo el Ponemon Institute recientemente, esto fue en marzo de 2011. Y una de las preguntas es qué tipo de información se almacena en el smartphone. Y creo que muchos de ustedes concordarán con esto. Aquí tenemos desde información personal como son nombres, contact list, emails, tenemos música, lo que es calendario, fotos, videos. Más crítico tenemos passwords. Normalmente se almacenan mucho los passwords porque no quieres estarlo escribiendo nuevamente cuando sea de los servicios. Número de tarjeta de crédito. Algo importante aquí es que muchas personas también almacenan información de negocios confidencial, lo cual aumenta el riesgo. Y no solamente se almacena, sino que también se accede a muchos servicios en internet, y se espera de que, debido a que el smartphone está con nosotros la mayor parte del tiempo y tenemos un plan de datos, se espera que esta sea la plataforma principal para acceder a todos estos servicios, más que la que utiliza una computadora personal. Y se habla de que nos estamos moviendo de una sociedad de información, Information Society, Mobile Information Society. Vamos a estar accediendo a contenido todo el tiempo, contenido en internet ahora.
haciendo servicio. Y aquí tenemos las múltiples tareas también que los usuarios. Obviamente todo el mundo utiliza el smartphone para hacer llamadas. Todavía la funcionalidad del teléfono es utilizada. Pero también ver el correo personal y de negocios, internet browsing es muy popular para redes sociales, por ejemplo. Aquí está, y bueno, otras tareas que seguro ustedes conocerán mejor que yo. ¿Cuál es el problema? Tenemos mucho acceso a muchos servicios importantes, tenemos acceso, almacenamos mucha información. El problema es que por el tamaño, estos dispositivos pueden perderse, pueden ser robados, lo cual crea una nueva amenaza. Esto sucede con las laptops y con los smartphones peor porque bueno, son más pequeños, ¿no? Y aquí hay un par de encuestas, bueno, por ejemplo en París, en el metro, es el dispositivo que se roba más frecuentemente. Igual es uno de los gadgets que se pierden más frecuentemente en los aeropuertos, y esto me parece interesante. Esta compañía hizo una encuesta donde reveló que la conclusión fue que la gente pierde la información en los smartphones más frecuentemente porque los dejan caer en el baño. Así que para los que tienen que diseñar políticas de seguridad, una política posible puede ser no usen el teléfono en el baño, prohibir el uso del teléfono en el baño. Y el riesgo es mayor aquí por el tema de que el uso combinado. Normalmente los usuarios no quieren tener cargados dispositivos con ellos, los teléfonos o más. Y lo que sucede es que, bueno, aquí, ¿cómo utilizan el usuario? La mayor parte los utilizan para negocios y personal, ya sea más personal que negocios o más negocios que personal, pero tienen un uso combinado. Aquí veo que hay personas que tienen más de un smartphone, así que imagino que es por las mismas razones, uno para lo que es la compañía y el otro para lo que es el uso personal. Pero normalmente lo que sucede es que tenemos un solo dispositivo y lo usamos para ambos, y esto crea más problemas, ¿no? Más riesgos. Y el riesgo aumenta porque aunque existen mecanismos, no son utilizados, y la encuesta revela esto, que la mitad, a pesar de que existen las opciones de bloquear el teléfono y de ponerle un password, un PIN o un password gráfico, lo que sea, la mitad casi no lo hacen. Y bueno, imagino aquí que ustedes, que son la mayoría de tecnología, todos tienen al menos el password, pero por temas prácticos, normalmente la excusa es que, bueno, si vas manejando, aunque no deberías usar el smartphone, la gente no quiere desbloquear el dispositivo con un password. Así que, y bueno, exacto, me ha pasado a mí, manejando y desbloquear el dispositivo no es bastante cómodo de hacer, así que esto crea este riesgo. Y lo que sucede es que si el teléfono no está bloqueado, no tiene un password y alguien lo roba, si es un ladrón común, probablemente solamente lo va a revender o lo va a vender en el mercado negro. Pero si es un atacante, un ataque más directo, están atacando por una razón particular, si no lo tienes bloqueado, simplemente va a tener acceso a toda tu información que tienes, como vimos, bastante información, y esto va, ¿sí? Pero hoy en día que hay hackers, hay tanta gente que está especializada en bypassear la seguridad. El tener el teclado bloqueado es realmente un... Sí, ellos lo van a lograr si quieren de todas maneras, es como para facilitar, dificultarles que lo hagan, pero no evitarlo al 100%. Como en toda seguridad es elevar la cerca, ¿no? El tamaño de la cerca. Okay. Bloquear el teclado no es un problema, si lo bloqueas sin un password no es una barrera que no pueden romper, y aún si pones un password, un PIN, siempre hay vulnerabilidades que vayan a afectar, que permitan evadir este tipo de control de acceso, y han habido varias publicadas. Recuerdo para el iPhone, por ejemplo, que a pesar de que uno lo tenía bloqueado, había una combinación de caracteres que uno podía introducir y entonces tener acceso al dispositivo. Y sí, los hackers, los atacantes se las ingenian, siempre buscan, es una carrera, ¿no? Como todo en seguridad,
Lo que uno trata con esto es solamente de subir un poco la altura de la cerca, pero siempre hay personas que pueden saltar o no. Y esto es bueno, una manera de mitigar el riesgo, existe el riesgo, pero lo importante aquí es también notar que si uno no tiene esto, cualquier persona que se robe su dispositivo, no solamente tiene acceso a la información que está en el dispositivo, pero puede tener acceso a todos los servicios que uno accede con el dispositivo. Y es muy común que la gente, o sea, se roben tus cuentas de redes sociales, de Facebook, para hacer spamming, para hacer cualquier otro tipo de actividad maliciosa, o si accedes a banca en línea, por ejemplo, hay un riesgo mayor, ¿no? Sí que se pierde mucho, hay un riesgo muy grande si uno pierde el smartphone, pero todo depende de cómo uno lo utilice también, pero si uno tiene información de negocios, por ejemplo, es un riesgo grande. Así que una de las recomendaciones va a ser no solamente tener los mecanismos básicos, sino añadir más mecanismos. Okay. Y aquí el balance es qué tantos mecanismos puedes añadir sin afectar el uso del dispositivo, sin que se vuelva problemático utilizar el dispositivo, afectar la usabilidad. Otro problema relacionado con el tema de fuga de información es el tema de la seguridad perimetral. Cuando yo empecé a trabajar en seguridad, la seguridad de las redes normalmente era todo un firewall. ¿Okay? Yo pongo un firewall en mi red, creo diferentes zonas con diferentes niveles de seguridad, toda la información entra por esta puerta, la puedo monitorear, la controlo y ya estoy seguro, mi red está segura. Esto no sucede ya. Primero, desde que existen el wireless, las comunicaciones wireless, cualquiera te puede poner un access point en tu red y no puede ser no detectado. Con el smartphone tenemos un problema mayor, porque no solamente los smartphones tienen muchos sensores, o sea, uno puede tomar fotografía, uno puede grabar voz, pero también puede actuar como un puente entre diversas redes y puede ser que uno se conecte a la red local y al mismo tiempo uno está conectado a la red de datos del proveedor celular y ahí tenemos un puente donde no hay ningún control de acceso. Y no importa qué tanta seguridad, qué firewalls o sistemas de filtro de contenido haya en la red, esto crea un puente donde uno evade todos los mecanismos que existen. Y por esto entonces hay que tener en mente cuáles son los riesgos de que esto suceda en una organización y qué tipo de controles se deben implementar para evitar este tipo de cosas, de problemas. Las recomendaciones, lo básico primero es utilizar lo que hay en los mecanismos de seguridad que están en el teléfono, bloquear, utilizar lo que es pagos contraseñas, que asumo que la mayor parte de ustedes ya lo hacen. También pensar un poco de qué tanta información uno necesita almacenar en el dispositivo, en especial si es un tema de negocios, tener eso en mente, si es necesario tener esta información todo el tiempo, o es preferible tenerla temporalmente y tener alguna manera de accederla a través del internet, utilizando tecnologías de cloud computing o en la nube. Lo otro, en algunos casos, dependiendo y aquí es donde qué tanta seguridad uno quiera tener, es utilizar factores múltiples para la autenticación. La plataforma más madura desde el punto de vista de seguridad es el BlackBerry, en especial se utiliza en una organización y tiene cualquier cantidad de características de seguridad, en especial si lo estás utilizando con un servidor de BlackBerry, el BEST, el BlackBerry Enterprise Server, que ofrece muchas herramientas para implementar estos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, puedes usar un smart card y tu teléfono para acceder al teléfono. No solamente es el password, pero también tienes el smart card o el token. Y aquí, bueno, viene la pregunta, si en algún momento pierdes el smart card, entonces cómo utilizas el teléfono. Entonces aquí es donde afecta un poco la usabilidad, ¿no? del dispositivo. Pero si el riesgo es grande, si tienes mucha información confidencial, bueno, entonces hay que tomar este tipo de medidas que, bueno, implican un costo adicional e implican también un tema de usabilidad, ¿no? Un costo de usabilidad. Lo otro que es muy recomendado, igual sucedió con las laptops cuando empezaron a reportarse que se robaron la laptop de tal compañía y se reveló tanta información de los clientes.
con la laptop se empezó a mover, se creó todo este tipo de herramientas para encriptar no solamente lo que es a nivel de archivo, pero también encriptar todo el disco. Lo mismo se está recomendando, ya el iPhone lo ha estado haciendo. BlackBerry soporta encriptación no solamente del disco, pero también de la tarjeta de SD card, de los diferentes, aún de la memoria. Han habido problemas desde el punto de vista de la implementación, de cómo uno hace la encriptación, que permite a los atacantes aún extraer la información a pesar de que esté cifrada. Sé, por ejemplo, al menos con el iPhone hubo un tema que, a pesar de que la información estaba almacenada de manera encriptada, cuando el sistema operativo la está leyendo, la desencripta, hubo un ataque en el cual tú puedes burlar la seguridad del sistema operativo y pedirle al sistema operativo que te desencripte toda la información y la saques el mismo monitor, la pongas aparte, ¿no? Así que, pero esto se está madurando. En el caso de Android, no ha habido soporte a nivel de sistema operativo, pero hay herramientas desarrolladas por terceros que permiten añadir capacidad para encriptar o cifrar la información, y según tengo entendido ya las nuevas versiones de Android van a incluir lo que es encriptación a nivel de disco. Aquí nuevamente algo que hay que tomar en cuenta es que encriptar puede afectar el performance, que tan rápido es la respuesta con el teléfono, puede también afectar un poco la batería del dispositivo, así que esos son temas que hay que evaluar cuando uno está probando este tipo de herramientas, que tanto afecta la funcionalidad del dispositivo. No solamente ir a encriptar todo. Como parte de la investigación que estoy haciendo en Georgia Tech, nosotros hemos estado viendo este tema de cómo combinar lo que es el cifrado y minimizar la información almacenada, tratar de hacer una combinación más dinámica con un servicio en la red donde se pueda estar utilizando la información temporalmente en el dispositivo, y después de cierto tiempo la información expira y se borra del dispositivo y se va a la red, lo cual ayuda no solamente a proteger la confidencialidad de la información, pero también ayuda con el tema de backups, porque si pierdes el dispositivo, la idea es que solamente tengas que comprar un dispositivo nuevo y sincronizas y ya tienes toda la información crítica de vuelta en tu teléfono, no que tienes que empezar de cero, porque eso es una de las tareas más tediosas. Si uno pierde el dispositivo, es como sincronizarlo para tener nuevamente toda la información que originalmente no tenía. Algo que es bastante popular, hay muchos de estos servicios y la mayor parte de ellos se han convertido en servicios gratuitos. Es la capacidad de que el teléfono, el smartphone, reporte a un servidor central la posición geográfica donde está. En caso de que uno lo pierda, uno pueda localizarlo geográficamente. Y si fue robado, han habido varios casos donde personas utilizando esta funcionalidad han localizado nuestro teléfono y bueno, llaman a la policía y envían a la policía allí para recuperar el teléfono. Y no solamente para localizar el smartphone, pero también para enviarle ciertos comandos. Por ejemplo, uno puede enviar un comando, ok, si sé que me lo robaron hace 10 minutos, puedo enviar un comando que diga, bueno, bloquea el teléfono. Puedo disparar una alarma que no se pueda detener por teléfono, a menos que le saques la batería, que eso es uno de los riesgos, ¿no? Dependiendo de quién es el atacante. Y puedes hacer el borrado remoto, puedes borrar toda la información, hacer como un reset del smartphone, de tal manera de que minimice la fuga de información. Pero como mencioné, digo, dependiendo de quién es el atacante, si es un ladrón común, probablemente esto es suficiente. Si es alguien ya más avanzado que está tratando de atacarte directamente, entonces ya hay que tener en cuenta de que el riesgo o la amenaza es diferente. En ese caso la persona podría sacar la batería, podría tener el teléfono en el airplane mode, donde no puedas hacerlo o no se conecta a ninguna de las interfaces de comunicaciones. Puedes aún envolverlo con papel de aluminio, por ejemplo, para hacer una caja Faraday y que no lleguen las comunicaciones wireless, de tal manera que estos comandos que estás enviando no van a llegar. Al menos sé que el BlackBerry tiene también esta opción del auto wipe, que si el teléfono no se comunica con cierto tiempo, dentro de cierto periodo de tiempo con el servidor de BlackBerry, él se va a borrar automáticamente.
tiene que estarse reportando periódicamente. El problema aquí es que si uno viaja, por ejemplo, uno tiene que recordar, ok, tenemos que desactivar esto momentáneamente, o si en algún momento uno se queda fuera de la señal de cobertura y no tiene acceso a la red de datos, no puede hablar al servidor, entonces, bueno, va a tener que lidiar con un teléfono en blanco, no reseteado. Todo esto, bueno, a lo que lleva es que normalmente en una organización, si se utiliza ya, o sea, como parte del día a día del trabajo, un smartphone, o los empleados utilizan smartphones, hay que prepararse para ello, hay que tener políticas que definen el uso de smartphones, ya sea personales o para negocios. Y lo ideal sería tener herramientas de administración para implementar, para asegurarse que estas políticas se cumplan. Y nuevamente para el BlackBerry, el BlackBerry Enterprise Server ofrece muchas de estas características que te permiten realmente poner muchas diferentes tipos de políticas de seguridad en el smartphone. Otras plataformas como iPhone se están moviendo en esta dirección, el Android también. Diría que después de BlackBerry está entre Windows y iPhone. Son las plataformas que tienen mejores herramientas de administración o que se están moviendo más hacia lo que es las compañías. Android está un poquito atrás y el problema con Android, como es muy abierto, crea más oportunidades para tener más problemas de seguridad, más vulnerabilidades, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí, bueno, la imagen que muestro aquí, no sé si se ve claramente, es con el tema de las contraseñas. En el Android tiene este password gráfico y han habido estudios que muestran de que uno puede inferir cuál es el password gráfico en base a las marcas que uno deja. Ha habido un paper que habla de la posibilidad de cómo aprender la contraseña, así que son temas que uno tiene que tomar en consideración. Sí, incluso, disculpa, no solo la huella que deja, sino viendo a la persona hacerlo. Me pasó con un compañero de trabajo que él bloqueó tu teléfono así, haciendo de una forma, y nosotros le quitamos el teléfono al ratito y le sacamos la contraseña, o sea, súper fácil. Sí, sí, es muy fácil de poner sobre el hombro, como se llama, over the shoulder surfing, el password surfing, que a veces el gráfico es muy sencillo, ¿verdad? Una línea así, y ya. Normalmente eso es la vulnerabilidad, que al igual que los passwords, las personas no son muy creativas con los passwords, las contraseñas igual, las personas no son muy creativas con los gráficos que generan los gráficos. Además de la fuga de información, también existe fuga de información que no es intencional, o revelación de información que no es intencional, y esto tiene que ver con los settings o la configuración de privacidad del sistema operativo y de las aplicaciones que uno utiliza. Como hay tantas y ahí uno tiene que ver tantos permisos, normalmente uno no siempre está consciente de que ciertas aplicaciones pueden revelar cierta información que puede ser confidencial o no, dependiendo del escenario. Un ejemplo es algunas aplicaciones de imágenes fotográficas incluyen información de la posición geográfica, y esto es bastante popular. Sin embargo, en ciertos escenarios puede ser que no sea recomendable que tú reveles esta información. Y el problema aquí es que a veces no es muy intuitivo cómo uno activa estos parámetros, o si qué es lo que está sucediendo detrás de las cortinas, ¿no?, con estas aplicaciones. Y un ejemplo que sucedió este año fue con iPhone, donde unos investigadores encontraron de que el iPhone tenía un archivo en el iPhone mismo y en la computadora que se utiliza para sincronizar con el iPhone, donde se guardan toda la posición geográfica del usuario periódicamente. Entonces, tomando este archivo, los investigadores, bueno, no puse aquí el link, pero los investigadores encontraron una manera de poner en un mapa toda la información que estaba en este archivo. Y aquí, por ejemplo, se puede ver para una de las personas, en base a este archivo, toda la posición de esa persona en Europa, ¿no? Toda la posición. El problema aquí no solamente es que esto estaba sucediendo, sino de que nadie sabía que estaba sucediendo.
no había un setting que decía, ok, no quiero que esto suceda. Porque lo mismo puede suceder en Android, pero en Android ahí te pregunta, ok, ¿quieres compartir tu localización geográfica? Y esto, bueno, Apple comunicó, bueno, esto no es un bug, es un feature, así que la clásica excusa. Y entonces liberaron un parche para eliminar esta funcionalidad, según ellos. Sin embargo, la semana pasada la gente en Corea del Sur, no contentos con esto, ya demandaron Apple por esto. Y esto es uno de los riesgos. El dispositivo tiene tantos sensores y las aplicaciones utilizan estos sensores por diferentes motivos. A veces no es obvio, la aplicación no te informa qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está compartiendo. Es un problema que en general está incrementando, como veremos más adelante también en otro estudio. Recomendación, nuevamente prestar mucha atención cuando uno instala una aplicación, los permisos que la aplicación pide. Por ejemplo, aquí, esto es del iPhone, la aplicación de la cámara te pregunta si quieres compartir la información de la localización geográfica. Y no solamente a nivel de las aplicaciones, sino también del sistema operativo, ver cuáles son los permisos habilitados por defecto. Y nuevamente, esto no es muy intuitivo, uno tiene que ir en todos estos menús y tratar de mediar. Y bueno, para usuarios estándar, los usuarios comunes normalmente no prestan mucha atención a esto porque ya implica cierto nivel de conocimiento y de entender qué es lo que está sucediendo. Y esto es bueno asociado con el tema de la complejidad, ¿no? Como hablamos, antes tenías el teléfono le puede hacer llamadas, ahora el teléfono puede hacer muchas cosas. Cada vez que bajas algo, bueno, uno está confiando en ese tercero que desarrolló esa aplicación de que no está haciendo algo adicional de lo que la aplicación dice hacer. En el caso, por ejemplo, de Twitter, que sí se activa, pues, o sea, ahí se ve bien claro, te dice, quieres que diga dónde estás. Los teléfonos también guardan esa información. ¿Cómo saber? Y esa es una buena pregunta, ¿cómo uno sabe? ¿No? Y aquí es una manera de hacer, uno tiene que ir a investigar, no va a hacer Google, hace un search y empieza a buscar si hay algún problema con la aplicación. Por ejemplo, normalmente aplicaciones reconocidas, por ejemplo Twitter, Facebook, son bastante analizadas por la comunidad, así que si hay algún problema, la gente normalmente lo va a reportar inmediatamente por diversas razones. Fácil de encontrar. Normalmente son bastante analizadas este tipo de aplicaciones. Ya cuando hay aplicaciones que son menos populares, ahí hay que tener más cuidado. Y una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante es que uno siempre tiene que estar, cuando uno va a instalar una aplicación, uno tiene que verificar, o sea, la reputación de la aplicación. No instalar ciegamente cualquier aplicación porque alguien la recomienda o porque le parece interesante. O tener, si es el caso, tener hasta un pequeño laboratorio, ¿no? Donde pueda probar la aplicación, ¿no? si existe la necesidad, ¿no? Pero el problema es que son tantas que, bueno, manejar y revisar todas las aplicaciones es casi imposible, como vamos a ver también más adelante. Otro problema que también hemos visto mucho ha sucedido con las computadoras personales, las laptops, es como uno, cuando ya va a hacer un cambio de teléfono, cambio de equipo, como uno se deshace del equipo. Lo mismo sucede aquí, la misma historia. Estos equipos no son desechados de manera segura. Normalmente estos equipos son reciclados y uno los puede comprar usados, por ejemplo en eBay, que es muy popular. Y el problema aquí es que, bueno, si no borras la información, alguien más la puede entonces obtener de tu teléfono. Y aquí viene el concepto de dumpster divers, que son estas personas que tratan de obtener información de la organización en base a lo que hay en la basura. Bueno, lo mismo. Si no revisas o limpias tu teléfono antes de desecharlo, vas a tener problemas de fuga de información. Y como era de esperarse, han habido este tipo de estudios para
discos duros para laptops, bueno, también para smartphones. Alguien compra un grupo de teléfonos en eBay y muestra cómo al menos 4 de ellos tenían información para identificar al dueño original, 7 de ellos tenían información para identificar la empresa del dueño y información como la lista de contactos, y han habido varias noticias que muestran de que esto es un problema también que sucede. Y la recomendación en estos casos, nuevamente lo mismo que uno hace con los discos duros y las laptops y las computadoras personales, es si uno se va a deshacer del equipo, reset and wipe, resetear el sistema operativo, borrar el disco duro, asegurarse de, y si es el caso de una empresa donde la información es crítica, utilizar el mecanismo de borrado seguro, no solamente hacer el delete del sistema operativo. Para los smartphones, algunos smartphones ya incluyen esto ya a nivel de sistema operativo, para hacer un reset o wipe out de la información en el teléfono. También hay aplicaciones comerciales que ofrecen beneficios adicionales, pero normalmente no se necesita una aplicación de tercero para hacer este tipo de tareas. Y nuevamente, si el teléfono es utilizado como parte del negocio, hay que tener una política, al igual como deben existir idealmente políticas para desechar lo que es los discos duros y los laptops. Debe haber una política para desechar los que son los teléfonos, los smartphones. Otro riesgo que es asociado con el tema de la interfaz con el usuario es el tema de phishing. Y si no están familiarizados con el tema de phishing, es como un adversario, un atacante trata de robar información, si no se pasar por algún servicio de internet, por ejemplo, poniendo un sitio web falso, por ejemplo, yo soy tal banco, dame tu password, dame tu contraseña, o puede ser a través de un email o cualquier otro mecanismo de comunicación donde engaña al usuario para obtener información confidencial del usuario. Y aquí el problema es que la interfaz, o el tema de la interfaz del usuario, es más difícil de detectar este tipo de problemas. Si los adversarios, los atacantes normalmente son exitosos falsificando un sitio web de un banco, de una laptop, por ejemplo, hacerlo en un smartphone es mucho más fácil. Crear un sitio falso, por ejemplo. Y si hay algún indicador de seguridad, en algunos casos, por ejemplo, el smartphone no te muestra el URL, la dirección, así que es hasta más fácil crear un sitio web y no te das cuenta que estás contando que no es. Y además hay otros vectores de ataque, por ejemplo, puede ser SMS o puede ser hasta una aplicación maliciosa que uno baja pensando que ofrece cierta funcionalidad y al mismo tiempo está robando toda la información. Y aquí hay un estudio de Lookout Mobile Security. Y aquí quiero hacer la aclaración. La mayor parte de los estudios que muestro, lo interesante es que son todos obviamente patrocinados por compañías de seguridad que tienen cierto interés, así que hay que tener ser un poco escéptico con los números, pero la realidad existe. Lo interesante es que todos estos estudios, claro, son las compañías de seguridad las están promocionando, patrocinando, por razones obvias. Pero aquí vemos que los ataques de phishing mobile son más comunes de lo que uno espera, y han habido al menos reportados 101.662 casos en un periodo de 6 meses desde octubre a marzo de 2011, octubre de 2010, marzo de 2011. Y una de las conclusiones es que sí, los usuarios móviles son 3 veces más propensos a revelar información a un ataque de phishing que los usuarios de un sistema operativo de esto. Y como mencioné, es más difícil de detectar si es un sitio malicioso. Por ejemplo, como mencioné aquí, en algunas versiones del BlackBerry nos muestra la dirección, el URL al que te estás conectando, lo cual facilita el ataque. Las recomendaciones, bueno, al igual que en el desktop, en el sistema operativo desktop, ser cauteloso, no prestar mucha atención a los emails, cuando hay un link, no solamente ir y seguir el link automáticamente, ya sea venga por SMS o venga por email o cualquier otro medio.
tratar de prestar atención a los indicadores de seguridad si existen, y esto va unido al segundo punto, tratar de utilizar un navegador o un browser más robusto, y bueno, la manera de saber cuál browser es más robusto, bueno, hay que hacer su investigación a ver qué los estudios revelan. Normalmente el browser que viene con el sistema operativo no es el más robusto, así que y ver que igual clientes de email, y desde el punto de vista robusto es, por ejemplo, que muestren al menos ciertos indicadores de seguridad como el URL, si hay una conexión SSL, si uno puede ver el certificado, si hay contenido mixto en la página, por ejemplo. Todo este tipo de errores que normalmente uno ve en los desktops. Y hay muchos estudios, también gente en el laboratorio de trabajo han estado mostrando cómo estos mecanismos no son suficientes, y qué nuevo tipo de mecanismos, indicadores de seguridad se deben utilizar para, por ejemplo, en vez de que sea algo gráfico, puede ser algo que el teléfono vibre, o diferentes tipos de feedback para que el usuario entienda si hay un problema o no. Nuevamente los usuarios necesitan ser educados, que solamente los riesgos de phishing y malware no solamente es en los computadores personales, existen riesgos en los smartphones, y los usuarios normalmente son el eslabón más débil, como siempre, en los temas de tecnología, de seguridad, y educación es una de las maneras más importantes de mitigar este riesgo. La pregunta aquí es si existen herramientas ya de los dos, hay varias estrategias, una aplicación corriendo en el dispositivo que monitoree los links que uno está abriendo, o puede ser un servicio de un tercero, un servidor, el cual revisa todo esto antes de que sea utilizado, o que sea utilizado en el smartphone. Esto ha sido, bueno, por el momento no conozco herramientas comerciales, sé que se está haciendo desde el punto de vista de investigación cómo detectar URLs, direcciones de phishing, y avisar al usuario antes de que el usuario trate de utilizarlas. Ahora, el riesgo, unos riesgos que más se ven en las noticias es el riesgo de código malicioso, especialmente en plataformas abiertas como Android, que es donde más noticias o más incidentes se han reportado. Y aquí hay tres riesgos, el reporte habla de tres riesgos. Spyware, básicamente es código que trata de obtener información del usuario para temas de marketing, temas de profiling. Idleware, que es básicamente una aplicación que trata de hacer de manera no autorizada, utilizar servicios premium donde el usuario tiene que pagar, por lo tanto el usuario va a perder dinero aquí. Y el financial malware attacks, donde el código malicioso trata de atacar algún servicio financiero en línea, utilizando diferentes tipos de ataques para robar credenciales o para modificar las transacciones que el usuario está utilizando. Pero en general todo esto es código malicioso, como el riesgo es código malicioso, código que está haciendo, una aplicación que está haciendo algo que no es debido o autorizado por el usuario. Aquí otro estudio de McAfee, como hemos visto estudios de todas las compañías de seguridad, que habla de, este es del primer cuarto del 2011, y aquí vemos que, bueno, la cantidad de código malicioso, la plataforma que tiene más código malicioso hasta el momento es Symbian, pero probablemente por el tema histórico, ¿no? Esto probablemente es un estudio histórico, y vemos como Android tercero, tenemos Java 2 Mobile Edition, pero esto también incluye teléfonos que no son smartphones, también que soportan aplicaciones Java. Python, no estoy seguro. ¿Alguno de ustedes ha utilizado un teléfono que ejecute Python para aplicaciones? No, a lo mejor los teléfonos que utilizan Linux como sistema operativo. No he tenido la oportunidad. Tenemos Windows y, bueno, en menor escala BlackBerry y el iPhone. Pero la tendencia que hay que prestar atención es esto. Normalmente el número de incidentes con
código malicioso ha estado incrementando para esa aplicación de compañías como McAfee, lo cual muestra de que ahí los atacantes están prestando más atención, hay más interés en comprometer lo que son los smartphones. Y la manera más popular de hacer esto, y es lo que se ha visto más en el caso de Android, es hacerlo a través de las tiendas de aplicaciones, los App Store. Lo que sucede aquí es que normalmente puede haber una aplicación normal, una aplicación legítima, que está en la tienda de aplicaciones de Android, por ejemplo, la tienda que Google tiene. Digamos que la aplicación puede ser una aplicación que no tiene que pagar o es una aplicación popular. Lo que hace el desarrollador malicioso es tomar esta aplicación y en muchos casos no es complicado tratar de hacer una ingeniería reversa para obtener el código de la aplicación y modificarlo, y lo que hace este desarrollador malicioso es subir esta copia modificada de la aplicación a otra tienda de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de Android, uno puede comprar aplicaciones no solamente de Google, pero también puede ir a Amazon y a cualquier otra cantidad de otras tiendas de terceros que ofrecen aplicaciones Android. Pero también inclusive ha sucedido casos en que lo suben a la misma tienda de Google, y lo que hacen es básicamente cambiar el nombre de la aplicación, la apariencia un poco, ofrecen la misma funcionalidad y en muchos casos te dicen la aplicación es gratis y no te cobra, ¿no? Claro, para que lo bajes. Y bueno, lo que sucede, bueno, ya saben lo que sucede, el usuario baja la aplicación, ve el juego, qué bonito el juego, y al mismo tiempo el juego está silenciosamente robando información y enviándose al desarrollador. Y el número de incidentes reportados todos los días, bueno, no todos los días, pero muy frecuentemente, la frecuencia ha estado aumentando. Por ejemplo, en el caso de Android tiene que estar borrando aplicaciones de la tienda de aplicaciones porque los usuarios reportan. Y aquí algo que hay que tomar en cuenta es los modelos. Hay dos modelos aquí. El modelo del iPhone, que es un modelo cerrado, donde ellos tienen control total de la tienda de aplicaciones y ellos revisan la aplicación y la prueban antes de ser incluida en el App Store. El modelo de Android es más abierto, tú puedes subir tu aplicación y la comunidad es la que va a dar el feedback si la aplicación es buena o mala. El problema con esto es que hay mayor oportunidad para que haya código malicioso en las tiendas de Android, y es una de las razones por las cuales de cierta manera lo que está sucediendo con Android se parece más a lo que está sucediendo con Windows o lo que sucede con Windows. No en el caso de que Windows sea abierto, pero en el caso de que Android es más abierto y es más fácil tiene menos mecanismos, menos procesos de revisión, menos procesos estructurados de revisar lo que es las aplicaciones que se utilizan. Por ejemplo, han habido casos también para el iPhone, pero normalmente cuando hay código malicioso para el iPhone es cuando alguien rompe o hace el jailbreak del iPhone para tener control total del iPhone, porque normalmente uno no tiene control directo del sistema operativo. Hay usuarios que lo hacen para tener más funcionalidad, más flexibilidad, y ahí cuando lo hacen empiezan a instalar aplicaciones que no son del App Store de Apple. Entonces ahí es donde empiezan a tener problemas con viruses y aplicaciones maliciosas. Disculpa, una consulta. ¿Cómo puede uno detectar que la aplicación que bajaste por alguna razón te está robando información? O sea, ¿de qué manera te das cuenta? Eso es una buena pregunta. No, desde el punto de vista del usuario es difícil. Desde el punto de vista, digamos, si eres una persona de seguridad que, por ejemplo, trabajas para Google y quieres hacer esto automáticamente, no hay muchas herramientas y eso es algo que está haciendo investigación. Yo estuve en una conferencia hace 2 semanas, donde una conferencia de investigación de seguridad, donde uno de los proyectos que se presentó, uno de los papers, habla de una herramienta que permita hacer análisis de la aplicación. Uno de los problemas es que normalmente aquí tienes
el binario de la aplicación normalmente no tiene el código fuente, normalmente no te van a dar el código fuente para analizarlo, lo cual limita el tipo de análisis. Estos investigadores lo que hicieron fue desarrollar una herramienta para obtener el código fuente de la aplicación automáticamente y entonces ejecutar un análisis del código para detectar uso no apropiado de cierta información. Normalmente lo que más se da es que aplicaciones que comparten información como los códigos, los números de identificación del teléfono, del smartphone en la red celular, o comparten diferentes parámetros del smartphone para hacer un profiling, para identificar este es el teléfono, para tener un indicador único. Y normalmente esto es compartido con entonces servicios de advertising, porque en el caso de las aplicaciones gratuitas, la mayor parte de ellas tienen un servicio de banners, de advertisement, y eso, entonces ahí es donde se fuga cierto tipo de información que no debería compartirse. Ahí lo recomendado es generar un código único. El desarrollador debe generar su propio código único si quiere hacer un tracking del usuario, pero no utilizar información del teléfono para identificar al usuario, por temas de privacidad. Pero bueno, los desarrolladores tienen sus razones para hacerlo de maneras que revelan cierta información que el usuario probablemente no está interesado en revelar o compartir. Y esto es un ejemplo. Bueno, volviendo a la pregunta, como uno detecta, uno de los temas que uno se debe preguntarse cuando uno está instalando estas aplicaciones es qué tipo de permisos. Al menos en el caso de Android, no estoy seguro que tanta información uno tiene cuando uno instala aplicaciones en BlackBerry o en iPhone, pero en el caso de Android, y esta es la estrategia de Android, ellos te muestran que esto es lo que la aplicación está pidiendo tener acceso, lo permites o no. A pesar de que ellos tratan de simplificar estos permisos, aún no es claro para el usuario qué significa. Ahí viene el problema de educación del usuario. Por ejemplo, esta es la aplicación original y solamente te pide comunicación de redes, básicamente comunicación a internet, y probablemente te lo pides para tener acceso a los servidores de advertisement y control de hardware. No sé, creo que esto es un juego. Y esta es la aplicación maliciosa. Alguien tomó este juego, lo cambió, y probablemente esto está en China, probablemente para un mercado de aplicaciones en China. Y aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Además de los permisos originales, añade un par de permisos que es ver los mensajes del usuario, lo que es el SMS, y ver la información personal que el usuario tiene almacenada en el teléfono. Y si el sistema operativo que estén utilizando ustedes permite ver este tipo de permisos, esta es una de las maneras de detectar si la aplicación está teniendo acceso a más información de la que debiera. Por ejemplo, si estás instalando un juego, el juego no tiene por qué tener acceso, digamos, a la cámara, digamos, ¿sí? Porque el juego tiene que tener acceso a la cámara o tiene que tener acceso a tu información personal. Sin embargo, en muchos casos estos permisos son muy generales, y si tienes una aplicación gratuita, normalmente todas las aplicaciones gratuitas te van a pedir acceso al internet. Y acceso al internet significa que, bueno, que la información va a estar comunicándose con servidores y no es claro qué es lo que está comunicando. Así que, sin embargo, si tratas de poner permisos más estrictos, entonces vas a complicar al usuario, o el usuario va a tener que entender qué es esta comunicación con servidores permite comunicación con servidores de propaganda, pero no permite comunicación con este otro tipo de servidores. O sea, ya se vuelve más complicado y ya ahí pierdes un poco la paciencia del usuario, ¿no? Para prestar atención a esto. Normalmente estos son los retos que tiene seguridad en diferentes áreas. Y esto es los investigadores del estudio que estaba mencionando, que les mencioné, que ocurrió hace 2 semanas. También hicieron un estudio en el 2010. Tomaron 30 aplicaciones aleatoriamente desde el App Store de Android
y reveló que 2/3 manejan información privada de manera sospechosa. Y estos son los identificadores del teléfono, los números que se utilizan para identificar el teléfono en la red celular, información geográfica que la combinan con, la comparten con servidores de advertisement, normalmente para hacer un target advertisement. Y en el estudio que mostraron hace 2 semanas, en el cual tomaron, en vez de 30 aplicaciones, tomaron las top 10 applications de las diferentes categorías de Android, que son 11, así que fueron 1100 aplicaciones. Básicamente obtuvieron todo el código fuente de cada aplicación e hicieron un análisis para detectar actividad maliciosa, y lo que más se encontró es que los desarrolladores utilizan este tipo de parámetros para hacer un profile único del dispositivo y hacer entonces targeting, target advertisement para el usuario, dependiendo del identificador y de la posición geográfica. Y esto es algo bastante parecido a lo que sucede en las aplicaciones web y el browser, donde las compañías del marketing tratan de poner estos cookies para hacer tracking del usuario. Lo mismo sucede aquí. En vez de cookies, ellos tratan de ver qué información única tiene el teléfono para entonces crear un profile único del usuario y mostrarle propaganda más directa. Las recomendaciones, no hay, como preguntaba hace un rato, no hay una manera automática de determinar la reputación de una aplicación, de saber si es una aplicación buena o mala, solamente viendo los reviews de la aplicación, la reputación. Si es una aplicación desconocida, entonces hay que nuevamente tener cuidado si se utiliza o no. Nuevamente la diferencia entre iPhone y Apple, entre el iPhone y el Android, es que en el iPhone Apple se encarga de revisar hasta cierto punto la seguridad de la aplicación. En el Android es la comunidad. Una vez la aplicación está disponible, la comunidad se encarga de revisarla. Entonces ahí hay una mayor oportunidad de que se introduzca código malicioso. Lo otro es adquirir aplicaciones de fuentes confiables. Y aquí es tratar de ir a las tiendas de los proveedores, Google, Apple, tratar de ir a tiendas menos conocidas, o hacer el jailbreaking, básicamente romper la seguridad que ofrece el iPhone para no tener acceso completo al sistema operativo. Y esto normalmente sucede porque la gente quiere más funcionalidad, usuarios más avanzados, pero usuarios estándares de los smartphones deberían evitar este tipo de aplicaciones, a pesar de que sean gratis, a pesar de que sean más baratas, de que sean más interesantes. Evitar este tipo de utilizar otras tiendas de aplicaciones. Nuevamente tratar de instalar lo necesario, no instalar todos los juegos, no instalar todo el tipo de aplicaciones que uno les parezca, sino tener cierto control en lo que uno instala. Tratar de monitorear qué es lo que está sucediendo en el teléfono, en el smartphone, al igual como sucedía con las computadoras personales. Si uno detecta que la respuesta del smartphone es más lenta, consume más batería, puede ser indicativo de que hay algún problema, algún código malicioso ejecutándose en el background. Claro, puede ser otros problemas, pero esto puede ser un indicativo de eso. Aplicar lo que son los security updates, parches de seguridad. Y aquí el problema es que dependiendo del proveedor y quién es el proveedor del sistema operativo y quién es el proveedor celular, ellos utilizan diferentes mecanismos para distribuir los parches. Así que a veces toma cierto tiempo de que algún parche de seguridad llegue al teléfono. No es tan rápido como en algunas aplicaciones de desktop o sistemas operativos desktop. Sin embargo, algo que sucede bastante, y hay diversas teorías de por qué es que las aplicaciones se actualizan constantemente. Si tienes un teléfono Android, no pasa una semana sin que estés actualizando alguna aplicación.
molestosa hasta cierto punto, pero siempre hay algo actualizándose a por qué hay diferentes teorías de por qué los desarrolladores hacen esto, pero es difícil a veces entender qué es lo que está sucediendo detrás de la aplicación. Nuevamente, si hay un teléfono que se utiliza en un ambiente corporativo para el tipo de negocio, tener alguna política. Se instalan o no aplicaciones, nuevamente BlackBerry permite establecer políticas, bueno, si puedes instalar aplicaciones o no, qué tipo de aplicaciones o hasta cierto punto qué pueden hacer las aplicaciones. iPhone, Android y otras plataformas están tratando, o hay herramientas de terceros que permiten hacer este tipo de, hasta cierto punto, este tipo de políticas. La pregunta es si necesitamos un antivirus en el smartphone, queda abierta. El reporte no lo recomienda, no menciona el uso de antivirus. Hay varios antivirus móviles, probablemente no son, no van a ser tan efectivos como uno esperaría. En general lo que se espera es que haya nuevas tecnologías para implementar antivirus en los teléfonos, los celulares, en los smartphones. Por el momento, dependiendo del riesgo que haya en el uso del smartphone, uno podría o no evaluar el uso de antivirus móvil. Otro riesgo que se ha estado viendo últimamente es el tema de network spoofing. No solamente conectarse a un access point wireless malicioso, pero también a una torre celular maliciosa. Y eso es posible porque hay equipos que uno puede comprar, que esto que se llama microcell o femtocell, eso uno, al menos proveedores en Estados Unidos los ofrecen, y son utilizados normalmente para extender el alcance de cobertura celular. Por ejemplo, esto lo conectas a una red, lo conectas con internet y ofrece alcance celular en un área específica. El riesgo es que los atacantes lo utilicen para otros propósitos. Por ejemplo, yo puedo poner uno de estos aquí y decir que soy más móvil y hacer que tú te conectes porque te ofrezco mejor señal, por un tema de la potencia de la energía de la interfaz de red. Y lo que sucede aquí es que, bueno, si hago que te conectes, y a pesar de que hay mecanismos de seguridad en el protocolo de red, donde se utiliza cifrado, encriptación y protección de integridad, ya hay ataques, han habido ataques por cierto tiempo, pero ya hay ataques más prácticos que rompen estas garantías de seguridad que estos protocolos de red celular ofrecen, y entonces pueden monitorear la comunicación y también pueden ejecutar otro tipo de ataques, inyectar tráfico, hacer phishing, etc. Y esto ya se ha visto, en especial la conferencia de hackers en DEF CON hace un par de semanas. Es una conferencia de hackers y los hackers atacan a los mismos hackers, así que cuando uno va ahí, mejor no utilice nada tecnológico porque ahí te hackean todo lo que pueden. Y ahí se dieron casos donde las personas estaban reportando de que tenían problemas conectándose a las redes celulares, que estaban viendo ciertos errores. Lo que estaba sucediendo es que algunos hackers estaban poniendo sus propias antenas celulares, estos femtocells, para interceptar las comunicaciones, romper los mecanismos de seguridad del protocolo de comunicación celular y entonces tener acceso a la data que estaba, ya sea a la información de voz o la información de datos que se estuviera comunicando. Y aquí presentaron una manera de un drone que va volando que puede hacer lo mismo. Puede monitorear lo que son las redes, las comunicaciones wireless y también las comunicaciones celulares. Esto es un juguete definitivamente, pero muestra las posibilidades que los atacantes, que tan creativos pueden ser, ¿no? Y aquí la recomendación, bueno, nuevamente prestar atención, y aquí no es que los quiera asustar, que bueno, ahora salen y tienen que estar todo el tiempo prestando atención a lo que hace el smartphone, pero sí hay que tener su cautela cuando uno se conecta a un hotspot público, normalmente en un aeropuerto o un café, si utilizas Wi-Fi, o si ves algún error al comunicarte con la red celular, también tener su cautela. Tratar de utilizar protocolos de seguridad sobre los protocolos que ya existen en la comunicación de red celular, tales como VPN o SSL. Hay servicios de terceros donde uno
se conecta con VPN al servidor de un tercero y el tercero entonces monitorea y analiza toda la comunicación que va hacia el celular. Hay ciertas herramientas de cifrado punto a punto donde, por ejemplo, puedes enviar SMS cifrado. Aquí el tema es que ambos participantes de la comunicación tienen que tener la misma herramienta para que funcione. Otro riesgo es el tema de vigilancia. Aquí muchos dicen que con tantos smartphones, todo el sueño de cualquier espía o cualquier gobierno opresor, porque si tú puedes controlar el smartphone de una persona, cierta persona de interés, puedes obtener, ya no tienes que ir a ponerle el box para monitorear la voz o lo que estén hablando. Tienes cámaras, tienes micrófonos, tienes lo que es el SMS, el acelerómetro, todo tipo de información. Es interesante que toda esta información es utilizada en muchas aplicaciones útiles, pero también puede ser utilizada para vigilar realmente de cerca de una persona. Y en especial si el teléfono, y aquí es donde viene el tema de que el teléfono está encendido por el tiempo. El teléfono está comunicado a internet todo el tiempo. Esto incrementa el riesgo de que alguien pueda estar escuchándote todo el tiempo. Y he visto, por ejemplo, que también esto no solamente pasa con los teléfonos, también ahora se está moviendo hacia los autos. Los autos ahora tienen esta interfaz de comunicación celular para temas telemáticos, para comunicar la posición del auto y comunicarse, ofrecer más funcionalidad. Ha habido casos, bueno, hay ejemplos, investigadores han mostrado cómo en los autos, por ejemplo, ellos tienen el micrófono para hacer el hands-free, cómo pueden remotamente explotar una vulnerabilidad para activar el micrófono y escuchar lo que está hablando el auto. Igual puede suceder con los smartphones. Digamos que ahorita yo cargo mi smartphone y está conectado al internet. Si alguien mi teléfono está comprometido por un atacante, solamente lo activo sin que yo me dé cuenta de poder estar escuchando todo. Y no solamente hablamos de espías, hablamos también de, aquí no lo pueden ver, pero parejas celosas. Y esto es una aplicación que ha estado por buen tiempo, antes de los smartphones. El FlexiSpy, por ejemplo, donde el adversario, el atacante, instala esta aplicación en el teléfono de la víctima. Esta aplicación normalmente se oculta, o sea, no es evidente que está corriendo, y básicamente le envía todo este tipo de información, SMS, registro de llamadas, email, posición geográfica y conversación. Aún las conversaciones las puede poner en formato MP3 y le pone un servidor donde uno puede ir y escuchar y bajar todo este tipo de información automáticamente. Si uno va al sitio web, es bastante gracioso cómo lo venden, ¿no? Creo que una de las propagandas es, hacía años sospechaba que mi esposa estaba siendo infiel con mi hermano y compré FlexiSpy y lo confirmé y ahora soy feliz y o sea, sí, bastante gracioso. Pero sí, esto es otro riesgo. Piensa de que si alguien te instala algo de esto es muy fácil espiarte. Hasta tal punto que uno piensa que mejor no tener este dispositivo conmigo. mucho poder allí. Recomendaciones, lo que mencioné de las anteriores, especialmente desde el punto de vista del malware. Este es otro código malicioso que va a estar corriendo. Y normalmente, y este va a ser el problema con aplicaciones maliciosas en smartphones, y es el problema con aplicaciones maliciosas en general, es que los adversarios, los atacantes, están tratando de hacer que este tipo de actividad sea menos detectable, porque esto es un negocio. Si ellos logran instalarte estas aplicaciones y tú no las detectas, ellos pueden tener control de tu teléfono por cierto tiempo y pueden vender, tener control de estos dispositivos a otros para hacer cualquier tipo de actividad. Así es como se mueve el código malicioso ahora en las aplicaciones desktop. Si tú tienes un virus o un código malicioso, ya no se detecta tan fácilmente, porque lo que los adversarios, los atacantes quieren es mantener control de tu computadora lo más
la mayor cantidad de tiempo posible para entonces utilizar tu computadora para hacer otro tipo de actividad maliciosa. Básicamente, alquilar tu computadora a otros para hacer ataques, para hacer spamming. Lo mismo es muy probable que suceda aquí. Inicialmente vamos a ver que se podrá detectar la actividad maliciosa, pero cada vez va a ser más difícil. Los atacantes van a utilizar diferentes técnicas para ocultarse en el teléfono, en el smartphone y evitar detección. Así que nuevamente es una situación muy similar. Finalmente, un riesgo que no es tanto asociado con el usuario mismo, pero más con la popularidad de estos dispositivos, es congestionamiento de la red. Antes de los smartphones, nosotros no estábamos todo el mundo hablando todo el tiempo por teléfono, ¿verdad? Era temporalmente. Sin embargo, ahora con los smartphones, como están encendidos todo el tiempo, la gente escucha música, ve programas de televisión, de video, chatea todo el tiempo, lo cual ocupa el canal de comunicaciones de una manera mucho mayor, considerablemente mayor. Y si no, le pueden preguntar a AT&T en Estados Unidos, cuando iniciaron a vender el iPhone, ellos nunca esperaron que el iPhone fuera a ser tan popular, y como ellos tenían la exclusividad, la capacidad de la red se saturó muy pronto. Tuvieron que empezar a poner límites, especialmente en ciudades grandes como Nueva York. Los usuarios de iPhone supuestamente tenían acceso ilimitado de internet, pero eso era en teoría, no en práctica. Y básicamente lo que sucede es que AT&T ha tenido que rápidamente tratar de aumentar la capacidad de su red, a tal punto de que ahora ellos están comprando otro proveedor, que es T-Mobile, otro proveedor en Estados Unidos, porque ya no han abasto con la capacidad que estos dispositivos se requieren de la red. Así que si uno es un proveedor de servicios celulares, esto es algo que hay que tener en cuenta: cuánta capacidad, cuánto ancho de banda estos dispositivos utilizan. Y existe la posibilidad, como estaba mencionando, de que si esto pasa con las computadoras personales, si puedo controlar un número de smartphones remotamente, esto se conoce como un botnet, lo puedo controlar remotamente, puedo utilizar, no necesito un número grande, normalmente en el orden de cientos o alrededor de 100 o menos, smartphones que se utilizan para hacer un denial of service distribuido contra la red celular. Por ejemplo, si en esta área hay una antena de red y tengo acceso a, no sé, 20 teléfonos, o no recuerdo los números, hay un paper que habla de esto, yo puedo hacer que todos estos usuarios se mantengan conectados a la antena celular y hacer cierto tipo de solicitud a la red celular para que niegue servicio a los demás usuarios. Así que en un área geográfica, en una ciudad, yo podría negar la comunicación celular completamente, podría parar con este tipo de ataques. Esto se ha visto, hay pruebas de concepto, no ha habido un ataque real, pero se espera que esto pueda suceder también. Recomendación, bueno, cambiar de proveedor celular, bueno, en este caso las recomendaciones son para el proveedor celular, es planificar para este tipo de situaciones, tener más capacidad de la que se espera, o sea, tener mecanismos contra el mayor service. Pero aquí, desde el punto de vista de los usuarios, no hay mucho. Los usuarios no se les va a pedir que utilicen menos el acceso al internet, en especial cuando ya están pagando por él. Para terminar, conclusiones. Primero, como mencioné, estos dispositivos están reemplazando los teléfonos celulares comunes y van a ser la plataforma principal para consumir el contenido del internet, para acceder a servicios, principalmente porque están con nosotros la mayor parte del tiempo. La actividad maliciosa, las estadísticas muestran, está incrementando. Los criminales cibernéticos están prestando más atención, están buscando maneras de cómo explotar vulnerabilidades en esta área. Así que hay que estar preparado para esto. Los smartphones con tanta funcionalidad ofrecen oportunidad para crear nuevos tipos de aplicaciones, como por ejemplo la realidad aumentada, que probablemente van a introducir más riesgos también, además de los beneficios. Hay que estar pendiente de qué es lo que sucede.
La seguridad no es débil, no hay que alarmarse, esto no es como en los 90 cuando tenemos Windows, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que no son tan débiles, hay más información importante, más temas de valor, más valor en estos dispositivos desde el punto de vista de los atacantes. Así que, a pesar de que hay más seguridad, los riesgos pueden ser mayores. En especial, y esto debe prestar más atención en ambientes corporativos donde se utilizan los smartphones. Los usuarios siguen siendo el eslabón débil, y aquí es importante la educación, el awareness de los usuarios. No ver al smartphone que solamente como es un teléfono más, no es una computadora con mucha más capacidad que una laptop en algunos sentidos desde el punto de vista de comunicación. Hay que realmente educar a los usuarios en usar el smartphone de manera segura, y para esto, bueno, ahí se requieren, y es lo que se está trabajando, más herramientas, más estrategias de cómo proteger y proveer más seguridad, y desde el punto de vista de una organización se requieren generar políticas, estándares y prácticas de cómo utilizar estos dispositivos. Ya no solamente son celulares, nuevamente son computadoras, tienen gran capacidad, hay que planificar cómo son utilizados, no esperar a que haya un incidente. Y con eso concluyo, y bueno, cualquier pregunta, por favor. Gracias.